Buenas tardes, acompáñenos. No, señor, dejen de pedir cosas que no van a pasar. Nos están jodiendo en todos lados. Arreglen su desmadre con los taxis. Más adelante, así fue como iniciaron las revisiones por parte de la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para evitar que los taxistas por aplicación trabajen en las terminales aéreas. ¿Qué ha pasado en este sentido? En un momento, como le digo, le vamos a tener aquí todos los detalles. Para allá y le diera hacia abajo. ¡Ah, cabrón! No mames. No mames. Se acaba de dar en la madre este güey. Carnal, quédate ahí, ya le hablé a la policía. Ya quédate ahí, no te muevas, espérate que llegue la ambulancia. ¿Estás bien? Esto fue captado anoche cabrón, durante una transmisión en vivo. Imagínese, Edson, un joven regiomontano, hacía contenido para sus redes sociales ahí en el cruce de Calzada del Valle y Calzada Mauricio Fernández Garza, esto en San Pedro. Cuando sucedió esto, registró con su cámara el impacto, como ya vimos. Quien conducía era un joven. Afirmó estar bien en ese momento. Edson llamó a los servicios de emergencia y al llegar, personal de Protección Civil cuestionó al conductor sobre el estado en el que se encontraba, pero él les aseguró que estaba bien y que no había consumido alcohol. Yo no se trabajo en serio, güey. Eso es un juego. No, así no te pusiste, pendejo. Me tomaste una foto así. Le tomé foto a las placas de y a mí también, puñetas. ¿Te crees bien ver? A ver. Ya, tranquilo. Dale, ver, puñetas. Una cámara, otra cámara. ¿Tú crees que una cámara va a hacer algo? Puñetas. Puñetas. ¡Qué reacción! Este agresivo sujeto golpeó a un guardia de seguridad. Está viendo usted vio la imagen. Esto fue en la zona de Valle Ponientes, en el municipio de Santa Catarina, en Nuevo León. Ocurrió hace unos días, pero las imágenes se acaban de difundir. Presuntamente el agresor se enojó porque el vigilante le tomó una foto a las placas de su auto al momento de ingresar al fraccionamiento y, como pudo ver, pues el elemento no respondió a las agresiones a pesar de haber recibido al menos 2 golpes. El tipo primero le dio al ventilador y después golpeó directamente al trabajador. ¿Tú por qué te metes? Te digas que me lastimas, apaga. Esta es otra pelea más entre alumnas de una escuela secundaria. Apenas hace unos días le presenté aquí una que se registró en la Ciudad de México y esta otra ocurrió en la localidad de La Valla, es en el municipio de San Juan del Río, en Querétaro. Esta jovencita fue acorralada por una de sus compañeras para poder golpearla. Luego otra estudiante la jaló, la azotó contra el piso y después la jaloneó de los cabellos. Todo ocurrió ante los ojos de otras 2 alumnas, quienes solo se dedicaron a grabar. Y esta es otra pelea que ocurrió en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. Ahí, Leslie, de tan solo 13 años, fue golpeada junto con su hermana y su tía cuando fueron a recoger a su primo a una escuela primaria del ejido Colectivos Campos. Todo comenzó por un presunto caso de bullying y terminó así, con mujeres agrediendo a menores. Imagen Noticias platicó con Leslie, quien dijo que tras la agresión tiene miedo de salir a la calle. Prima llegaba de la escuela y me decía que el niño estaba amenazándola de que nos iba a pegar. De hecho, a mí llegó una amenaza de muerte. A mí sí me llegó una amenaza de muerte. Y cuando vinieron a reclamar como 2 veces esas señoras, de que les decíamos de cosas a sus hijos y eso, pero nunca les decíamos. Qué
está pasando en las escuelas de México? Al parecer no hay autoridad que reaccione ante casos como este. Tras la golpiza, Leslie terminó con lesiones de 2º grado. Me dejaron, porque ya me estaba desmayando yo y le decía que ya me dejaran y no me dejaba. Y ya fui a que me revisaran y eso, y de los golpes tengo todo esto, me duele toda mi cabeza, todos los pies, toda la espalda. La verdad tengo miedo de que nos vuelvan a agredir las señoras. Aquí hemos reportado muchísimos casos de bullying donde los planteles educativos, los planteles escolares, las autoridades no saben cómo reaccionar. Esa es la realidad. No hay un seguimiento real, oportuno. Los familiares de Leslie están exigiendo que se haga justicia porque adultos golpearon a niñas. Imagen Noticias buscó a la otra familia implicada en esta riña, pero no quisieron dar su versión. Anoche asesinaron a un automovilista aquí en la Ciudad de México. Más tarde se confirmó que la víctima fue el exdirigente sindical del ISSSTE, Luis Miguel Victoria Ramfla. Las autoridades señalaron que le dispararon desde una moto cuando circulaba en su auto negro por la calle John F. Kennedy en la alcaldía de Tlalpan. Tras el ataque, el auto continuó su marcha hasta los carriles centrales de Periférico, en donde chocó con otro vehículo y terminó impactado en el muro de contención. Ante esto, ya están analizando las autoridades las cámaras de la zona para dar con sus agresores. Y ahora vea esto. En cuestión de segundos, un ladrón se robó la batería de un auto en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, que es en el centro de la capital. Así fue captado por cámaras de seguridad. En menos de 2 minutos, este sujeto se robó la batería de un coche estacionado en la Roma Sur. Cámaras de seguridad captaron cómo un auto compacto blanco llegó el martes por la noche y se estacionó frente a 2 vehículos. Un tipo de playera azul y bigote se bajó aparentemente hablando por teléfono. Luego de que un joven pasó con su perro, el sujeto miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo observaba. Tras esto, guardó su celular y se acostó en el suelo entre los autos. En segundos, metió medio cuerpo por debajo del coche y desde la llanta delantera logró abrir el cofre. Luego cortó cables, sacó la batería, cerró el cofre, se subió a su auto y huyó del lugar como si nada. No se tardaron nada los malditos. Mi papá me dice que iban sobre la computadora de mi coche, pero como mi computadora sí la tengo protegida, se llevaron la batería. Pero pues mira, me chingaron también, me cortaron el cable de la alarma. El dueño explicó que, confiando en que era una zona segura, dejó desde el domingo su auto estacionado entre las calles Torreón y Tehuantepec, a 2 cuadras del viaducto Miguel Alemán. Y vea, por favor, este es el rostro del sujeto que se robó la batería del auto, para que si usted lo reconoce, lo denuncie, por favor, ante las autoridades. Ahí está la imagen apareciendo en su pantalla. Y en otros temas, fue detenido un hombre identificado como Yair. Según el Gabinete de Seguridad, es líder de una célula dedicada a la venta y el tráfico de fentanilo y metanfetamina. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que esta detención se llevó a cabo en Villa de Álvarez, en Colima. Junto a este hombre, este líder criminal, fueron detenidas 6 personas más. Se localizaron 2 inmuebles para almacenamiento de narcóticos y se aseguraron más de 270 kilogramos de fentanilo, tanto en polvo como en pastillas. Esto es equivalente a, digamos, 14 millones de dosis. Eso es lo que salió entonces, se evitó que llegara a los mercados. Mientras que en Sinaloa capturaron a Samuel Ramírez Jr., es uno de los 10 delincuentes más buscados por el FBI, luego de haber estado prófugo durante casi 3 años y por quien se ofrecía además una recompensa de $1 millón. Así lo informó Kash Patel, director del FBI, quien señaló que este sujeto es acusado por el asesinato de 2 mujeres en 2023. Agregó que Ramírez Jr. ya fue trasladado a Estados Unidos para comparecer y bueno, tras esta detención, Patel agradeció a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y en Nuevo León fueron localizados en una fosa común los restos de Javier Alejandro Martínez Valdés.
Se trata del hijo de Jesús Alberto Martínez, el fundador de los restaurantes El Rey del Cabrito, quien fue reportado como desaparecido, recordemos, en Coahuila en el año 2015. Su hermana Olga Martínez confirmó la identidad tras realizar los estudios correspondientes de ADN. Ella aseguró que es una noticia de esperanza para su familia, reconoció la realidad de muchas familias que aún buscan a sus seres queridos y agradeció a las autoridades por el apoyo. Y en Oaxaca, fíjese ahí, familiares y amigos están buscando a Roxana López Martínez, de 24 años. Ahí está apareciendo la fotografía en pantalla. Fue vista por última vez el 20 de febrero en San Martín y Tunyoso, en la Mixteca. Su familia asegura que también se desconoce el paradero de su pareja, quien dicen es sobrino del actual presidente municipal, Bilgaid López. Con esta desaparición ya son 8 las mujeres desaparecidas en el estado en lo que va de marzo. Para informarle, ¿vale? A partir de la fecha no se va a poder cargar. Claro que sí se va a poder cargar. A ver, no, señor. Dejen de pedir cosas que no van a pasar. Nos están jodiendo en todos lados. Arreglen su desmadre con los taxis. Arreglen este desmadre de aquí. Vamos a seguir tomando los Uber donde queremos. ¿Usted cree que las tarifas del aeropuerto son tarifas justas? ¿Están adecuadas para el turismo? No, sí son excesivas. Entonces por eso muchas veces uno opta por pedir un Uber porque ya es un precio fijo y aparte pues bien que mal es seguro. Y ahorita tengo más confianza en el sistema Uber mundialmente porque he viajado por todo el mundo que comparado con un taxi. Siendo sinceros, están carísimos ya los precios de los servicios de taxis ahí en el aeropuerto y lo que hay que esperar, hacer fila para tener un lugar además. Y ellos son turistas nacionales y extranjeros a quienes escuchó que dicen sentirse pues más seguros incluso pidiendo un taxi por aplicación que tomando esos del aeropuerto. Y es que hoy iniciaron las revisiones de la Guardia Nacional en el aeropuerto Benito Juárez. Pepe Toño, José Antonio García, tú estás por allá, cuéntanos cómo ha estado el operativo. Buenas tardes. Cristal, muy buena tarde. Nos encontramos aquí en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde a las 9:30 inició este operativo por parte de la Guardia Nacional para evitar que los taxis por aplicación recojan pasaje dentro del polígono de la Terminal 1 y Terminal 2. Nosotros, bueno, pues estamos muy pendientes aquí en este lugar, platicamos con algunos operadores de Uber principalmente y con algunos usuarios de estas plataformas y esto fue lo que nos dijeron. Dios da para todos, no sé por qué se ponen en este plan. ¿Usted lo cree justo? No. Oiga, ¿tiene miedo de que lo infraccionen, de que se lleven su carro No. contralor? No. ¿Qué va a hacer si en un momento dado se presenta? Pues voy a ver qué situación hago. Según Uber nos dice que podemos cargar y dejar pasaje. Así es, Cristal. Bueno, pues el día de hoy únicamente la Guardia Nacional va a informar a los operadores de estos taxis por aplicación que esta actividad quedará ya restringida, no habrá infracciones ni traslados a los depósitos el día de hoy. El reporte que tenemos, regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes y gracias, Pepe Toño. Los usuarios se sienten más seguros, dicen ellos, con los taxis por aplicación. Y además, ya lo comentábamos, las tarifas son más económicas en los de aplicación. Los conductores aseguran que tienen permitido trabajar en el aeropuerto, entonces que se pongan de acuerdo, que es lo más justo y lo más benéfico para todos. Denos su opinión en redes sociales, ahí estamos esperando su participación. Y mire, ayer una persona murió en la estación Camarones de la línea 7 del metro, que está ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México. Se trata de un hombre de aproximadamente 40 años, quien, de acuerdo con información del metro, cayó desde la parte alta de la estación hacia el nivel del andén. Recordemos que Camarones es una de las estaciones más profundas de la red, tiene más de 40 metros bajo la superficie, imagínese.
Según testigos, previo a la caída, el celular de esta persona explotó y creen que eso fue lo que pudo provocar su caída. Sin embargo, las investigaciones continúan. Pero no solo fue en Camarones, ¿eh? Ayer mismo, por la mañana, también en la estación Chabacano de la línea 2 del metro se reportó la muerte de una persona de la tercera edad en este caso. De acuerdo con los primeros reportes, usuarios alertaron a los policías del lugar sobre el desvanecimiento de este señor de más de 70 años. Aparentemente caminaba con normalidad y de pronto cayó y empezó a convulsionar. Los mismos usuarios intentaron ayudarlo, sin embargo, ya no pudieron hacer mucho. Servicios de emergencia confirmaron que su muerte posiblemente fue a causa de un ataque al corazón. Y fue detenido Luis Arturo, implicado en el transfeminicidio de Nairobi Flores, quien tenía 27 años y a quien se le vio por última vez el 27 de febrero en la alcaldía Cuauhtémoc. Días después, su cuerpo fue localizado por su propia familia. El sujeto detenido ya había estado en prisión 6 veces, y se le vio cenar con Nairobi justo el día de su desaparición. El hombre dijo que no recuerda qué fue lo que pasó esa noche porque, según él, estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Vámonos a Guerrero. Ahí habitantes de 14 comunidades de la Sierra de Chilpancingo mantienen bloqueada la autopista del Sol. Desde muy temprano, alrededor de 500 personas cerraron el paso de esta vía y a la altura del Polvorín y Tierras Prietas, impidiendo la circulación total entre Chilpancingo y Cuernavaca. Afectaron, lógicamente, a transportistas, a turistas y a los propios habitantes de la zona. Los manifestantes exigen la rehabilitación de carreteras y el envío de maestros a sus comunidades. Aseguraron que van a mantener este bloqueo hasta que sus demandas sean atendidas por las autoridades. Imagínense el susto que se llevaron en pleno centro histórico de Morelia, en Michoacán, con esta serpiente. En un video de redes sociales quedó captado cómo de la nada cayó hacia la calle. Incluso por poco usted pudo ver que casi le cae al señor que andaba por ahí distraído. La serpiente quería pasear libremente, digamos, por las calles del centro. Sin embargo, estuvieron a nada de atropellarla, pero logró esquivar el auto y se fue a esconder debajo de otro que estaba ahí estacionado. Las personas que caminaban por ahí se dieron cuenta de su presencia y mejor dijeron, vámonos de aquí, se alejaron. Hasta el momento no se ha informado si la rescataron o qué pasó con la serpiente. Como de terror, imagínese descubrir que va su hijo ahí en la parte trasera del auto. Bueno, este fue un descuido, es lo que dice el papá de este pequeño y que pudo haber terminado en una tragedia, Más adelante le voy a contar aquí dónde sucedió esto, por qué este niño iba en la parte trasera de esa camioneta, ¿sabía su papá que lo llevaba ahí corriendo ese peligro? Regresaremos de la pausa comercial con esta información y con mucho más aquí a Imagen Noticias. Quédese con nosotros. Así este pequeño tuvo que agarrarse con todas sus fuerzas a la caja de la camioneta de su papá, quien no sabía que el niño se había subido a la parte trasera del vehículo. Esto ocurrió sobre la carretera federal 200 entre Santa Elena y Puerto Escondido en Oaxaca, luego de que varios automovilistas alertaron al conductor de que el menor iba en la parte trasera del auto. Se detuvo y así logró evitar una tragedia. El señor dijo que supuestamente el pequeño se había quedado con su abuela. Y en otros temas, luego de que diputados no alcanzaran la mayoría calificada para la reforma electoral, esta mañana la presidenta Sheinbaum presentó este conocido como Plan B. ¿En qué consiste este plan? Dijo que al igual que la reforma constitucional, con estas iniciativas se busca disminuir privilegios. Esto se aplicará en los congresos locales, municipios e incluso en el Senado. También buscan fortalecer la consulta popular para que se puedan incluir temas electorales en las consultas. La presidenta dijo que esta iniciativa será enviada el lunes, pero no se ha determinado a cuál de las cámaras. Sobre el rechazo de la reforma constitucional, esto fue lo que dijo.
No es un asunto de castigar o no, la gente ve quién vota qué. Ahora, la segunda propuesta pues tiene que ver con lo mismo, disminuir los privilegios. El que no se haya aprobado no es una derrota. Yo estoy muy satisfecha. Lo que sí se aprobó en el Senado fue la reforma para eliminar las llamadas pensiones doradas. Con esto, ningún funcionario público va a poder recibir una pensión mayor a la mitad del sueldo de la presidenta. Esto es aproximadamente 70,000 pesos. Así se terminan las más de 6,000 pensiones de élite que recibían jubilados de Pemex, de Nafinsa, de Bancomex, de Banobras, Comisión Federal de Electricidad y la extinta ya Luz y Fuerza del Centro. Y es que entre esas pensiones de élite había quienes recibían hasta $1,000,000 mensuales. Esto permitirá un ahorro de más de 5,000 millones de pesos anuales que se usarán en programas sociales. Ahora debe ser aprobada por los diputados. Regresando, hablamos con vecinos de Lilia y Alejandro, los adultos mayores desaparecidos hace un mes y hallados dentro de una cisterna. Ya verá lo que nos dijeron. Volvemos. Ya son las 2:30 de la tarde y de esto también debe enterarse. En el municipio de Guadalupe, en Zacatecas, fueron hallados restos humanos en un antiguo tiro de mina que era utilizado como fosa clandestina. Hasta el momento, la Fiscalía Estatal no ha dado más información sobre quiénes son las víctimas. Mientras que en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, un conato de incendio se registró esta mañana en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla. Al parecer, el fuego se originó por un cortocircuito en la sala de visitas del penal. No se reportó ninguna persona lesionada. Y en el municipio de San Mateo del Mar, en Oaxaca, se registra el efecto de mar de fondo que sacó el agua del mar e inundó las calles principales de la localidad de Cuauhtémoc, ubicada en el istmo de Tehuantepec. Alrededor de 800 personas se ven afectadas por este fenómeno que se espera dure un día más. Y mire, aquí le hablé sobre el caso de una bebé quien a tan solo 11 días de nacida la golpearon. Fue víctima de violencia física por parte de su propio papá en la capital de Aguascalientes. El sujeto fue detenido, acusado de golpearla e incluso meterla al congelador para ya no estar escuchando su llanto. Y además, por ejercer violencia contra su pareja. Ahora el sujeto, llamado Jesús, de 28 años, fue vinculado a proceso por los delitos de tentativa de feminicidio, privación de la libertad y violencia familiar. Va a permanecer en el cerezo durante este proceso penal. Ni en el Día de la Mujer se detiene la violencia contra nosotras, ¿eh? Vea nada más esta historia que le voy a presentar. El domingo, en Mérida, Yucatán, esta señora que ve en pantalla, identificada como María Florinda, de 62 años, fue brutalmente golpeada al salir de un casino. Atención también por si usted es de estas personas que gustan visitar los casinos, ¿qué amistades hace ahí al interior de estos lugares que luego se ofrecen a acompañarlas o se los encuentra afuera y resulta que nada, era como un modus operandi? Según los primeros reportes, la señora fue interceptada por esta pareja en el estacionamiento del lugar y la bajaron a la fuerza de su auto, la golpearon, la dejaron inconsciente. La Fiscalía Estatal confirmó la detención de los presuntos agresores. Sin embargo, las investigaciones siguen. Mientras tanto, la señora permanece hospitalizada y su estado de salud es delicado. Y en Jalisco se confirmó que habrá tarifa preferencial para estudiantes en transporte público. El gobernador Pablo Lemus anunció que todos los estudiantes de instituciones públicas y privadas de la entidad, sin excepciones, van a pagar solo 5 pesos de pasaje. El método de pago será a través de las distintas tarjetas de movilidad que existen en el estado. Incluso estudiantes de la Universidad de Guadalajara lo podrán hacer con sus credenciales de estudiante. Vamos ahora con esta otra historia que nos ha conmovido a todos. El caso de la pareja de adultos mayores que había sido reportada como desaparecida en el Estado de México y después fue encontrada dentro de una cisterna aquí en la Ciudad de México. Brenda Salas, tú nos tienes más detalles de esto. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Estamos en la colonia Viveros del Valle, en Tlalnepantla, Estado de México, fuera de la casa de esta pareja de adultos mayores que fueron vistos por última vez el 14 de febrero y finalmente localizados en una cisterna en avanzado estado de descomposición casi un mes después.
Las víctimas fueron identificadas como Alejandro Rojas Hernández y Lilia Aldama Martínez, ambos de 62 años. La casa donde vivían tiene un sello de la Fiscalía Especializada en Delitos en materia de desaparición forzada de personas, por lo que nadie puede ingresar. Los vecinos nos comentan que ayer por la noche familiares vinieron a dejar este ramo de flores que vemos aquí en la entrada. Por la mañana estuvimos también fuera del negocio del señor Alejandro y la señora Lilia. Ellos tenían una lavandería, también rentaban andamios en la colonia Bondojito, en la alcaldía Gustavo Amadero. Ese lugar y una camioneta rotulada con los datos de su negocio permanecen acordonados. Enfrente hay una patrulla resguardando el lugar. Hubo vecinos que nos comentaron que los señores pues eran muy reservados, que llegaban a saludarse, pero nunca tuvieron una conversación más allá. Sin embargo, sí les parece extraña la manera en que fueron localizados. Escuchemos. Mira, dijeron que hasta los habían metido en tambos y eso tampoco es cierto. Y resulta que la forma en la que los encontraron fue que ella estaba en la parte de abajo, él encima y después estaba en la capa cubierta de cemento. El primer día salió como una capa completa como una lata, como si fuera un caldo. Algunos vecinos señalaron que no les pareció raro haber visto cerrado el negocio de esta pareja porque regularmente ellos se iban de vacaciones y colocaban un letrero para avisarle a sus clientes. Sin embargo, dijeron, nunca se imaginaron la forma en que los encontrarían. Hay una persona ahí en la accesoria de enfrente, venden flores. Y ella comentó, igual nos dijo que salieron una vez unos muchachos con unas maletas. No, la verdad no sé si entraron o salieron, pero que traían unas maletas. Y que uno de ellos se acercó y le comentó que si no sabía dónde vendían tinea. Es lo que señalan los vecinos que dijeron también estar consternados por lo ocurrido, Cristal. Pero bueno, al final serán las autoridades quienes determinen lo que ocurrió. Tanto en el Estado de México como en la capital ya se iniciaron las respectivas carpetas de investigación. Por lo pronto el reporte, Cristal. Muy buenas tardes. Gracias, Brenda. Hasta el momento los cuerpos de Lilia y Alejandro no han sido entregados. Y regresando, manchas de hidrocarburo avanzan en las costas de Veracruz. Ya verá. Ya estamos de regreso en Imagen Noticias. Adriana Treviño, cuéntanos, ya mejoró la calidad del aire, ¿verdad? Así es, mi querida Cristal, autoridades suspendieron desde ayer por la tarde la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México. Y es que las condiciones mejoraron mucho las últimas horas y ayudaron a dispersar los contaminantes. Y es que fuertes ráfagas de viento se han registrado este jueves en varios puntos del centro del país. En Puebla, Ciudad de México y Morelos se reportan afectaciones como desprendimiento de lonas, láminas e incluso caída de árboles. En la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 75, un árbol cayó y provocó el cierre parcial de ambos sentidos. Y estas condiciones asociadas al paso del Frente Frío número 40 van a continuar las próximas horas, no solo en el Valle de México, sino también en Veracruz y el Istmo y Golfo de Tehuantepec, donde los vientos rondarán los 100 kilómetros por hora. Para Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Morelos, Ciudad de México, Estado de México y San Luis Potosí podrían alcanzar hasta 70 kilómetros por hora. Autoridades piden a la población asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y evitar caminar cerca de estructuras inestables. Y además del viento, este frente frío provocará lluvias fuertes sobre Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, mientras que la masa de aire polar que lo impulsa va a refrescar las temperaturas desde el norte hasta el sureste. Y ahora les cuento que en Irapuato, Guanajuato, el zoológico local anunció el nacimiento de 2 crías de leopardo africano, un macho y una hembra, como parte de un programa de reproducción de especies en peligro. Debido a que su madre tiene 15 años y produce poca leche, los pequeños están siendo alimentados con fórmula especial y bajo supervisión veterinaria. Hasta aquí la información, mi querida Cris, regresamos contigo. Gracias, Adri. Y mire, el hidrocarburo que ha afectado las costas de diversos municipios al sur de Veracruz sigue presente, y sigue avanzando hacia el norte. Las manchas de chapopote se detectaron en las playas de Boca del Río, en la playa Tortuga. Las manchas que huelen a hidrocarburo comenzaron a solidificarse en la arena. La presencia de este hidrocarburo ocurre a poco menos de un mes de que comience el periodo vacacional más importante para la región, que es la Semana Santa. Y esta mañana le preguntaron a la gobernadora sobre el origen de este derrame y esto dijo. Fue un derrame de un barco y por las corrientes marítimas eso fluyó hacia nuestro estado. La Secretaría de Marina
Pemex y el gobierno del estado junto con los pobladores están haciendo la limpieza de las playas. Así que fue un buque privado. La gobernadora aseguró que esto lo confirmaron a través de imágenes satelitales. Irán Hurtado, ya estás por acá con nosotros. Cuéntanos hoy de qué hablan las redes sociales. Mi querida Cristal, qué gusto saludarlos en este jueves, ya casi fin de semana, ya casi la hacemos. Mientras tanto, vámonos con la información que les tenemos preparada para el día de hoy. Vamos a iniciar con esto. Vean lo que captó la cámara de este motociclista. Pero estos choferes de verdad no aprenden. Este es el video que apenas salió a la luz del accidente del pasado martes en el bajopuente de Viaducto y Monterrey, aquí en la Ciudad de México. El conductor del tráiler no calculó bien la altura de la caja y esta cayó tras golpear con el techo. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas ni llevaba carga, pero imagínense si un auto hubiera ido detrás de él, de lo que estaríamos hablando. El chofer quedó bajo resguardo de los policías de tránsito y hay que recordar que estos unidades de carga no tienen el permiso para circular en carriles centrales, pero ahí andan sin ningún policía que les diga absolutamente nada. Y bueno, las cámaras del C5 también captaron esta impactante escena. Pero vean nada más la altura a la que alcanzó este señor. El conductor de esta bicicleta eléctrica fue atropellado en calles de la alcaldía Gustavo Madero, aquí en la Ciudad de México. El hombre se pasó el alto y un automovilista que arrancó con la luz en verde lo impactó, haciéndolo volar a metros de altura. Equipos de emergencia se dieron cita del lugar para darle los primeros auxilios y trasladarlo a un hospital. Autoridades trabajan en deslindar responsabilidades, pero ahí están las consecuencias de pasarse los semáforos en luz roja. Y ahora vean a este padre inconsciente. Siempre se los hemos dicho aquí, la velocidad y la imprudencia nunca serán buena combinación. Este hombre manejaba a toda velocidad su moto de pista en calles de Chalco, Estado de México. Con él iba su hija y ninguno llevaba equipo de protección ni casco, vaya. De pronto, una combi se incorpora a la avenida y el conductor de la moto perdió el control. Padre e hija resultaron lesionados, pero de verdad la libraron porque no traían casco, ni botas, ni ropa, nada que los protegiera en caso de derrape y sobre todo de estar manejando a tan alta velocidad con esta moto de pista especializada para correr carreras. Mi querida Cristal, hasta aquí la información, regresamos contigo. Si en casa están comiendo, que tengan un excelente provecho, cuídense mucho, por favor. Igual tú, Iram, te esperamos por acá de regreso. Gracias, mañana Chris. Viernes, fin de semana. Vamos a Zacatecas. En esa entidad siguen las malas noticias. En lo que va del gobierno de David Monreal, el delito de narcomenudeo ha incrementado. Esto según las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Imagínense, dicen estas cifras que en 2022 se iniciaron 307 carpetas por narcomenudeo, mientras que el año pasado fueron 548 carpetas. Estamos hablando de un aumento del 78% en 3 años. Y en las últimas 2 semanas, la atención referente a Estados Unidos se ha centrado en el conflicto con el Medio Oriente, pero hay muchos otros temas que no podemos dejar de lado. Por ejemplo, el de los migrantes. El Departamento de Seguridad Nacional sigue buscando la manera, formas para frenar el cruce irregular de personas, formas como esta. A pasos acelerados se levanta el muro metálico en la línea fronteriza entre Estados Unidos y México, desde Texas hasta California. Recientemente, el gobierno norteamericano ha destinado $4.500 millones para edificar el muro en las zonas donde aún no existía y para reemplazar tramos que se han debilitado. Semanas atrás se había dicho que el muro sería pintado de negro. Ahora se están instalando piezas que ya vienen fabricadas en este color, con la intención de que en verano absorba mayor calor y que los migrantes tengan más dificultad para escalarlo. Además, los tubulares ahora son de mayor calibre, con el objetivo de evitar que los traficantes puedan cortarlos con sopletes. Este lugar entre Ciudad Juárez y Nuevo México era uno de los puntos en donde se contaba con poca vigilancia o el muro muy bajo. Es por eso que los traficantes escogían este lugar para cruzar a las personas sin ser detectadas.
Esta basura es muestra de que por este punto los migrantes llegaban guiados por los traficantes. Aquí descansaban y escondidos entre la maleza, esperaban el momento oportuno para intentar cruzar la frontera. Y antes de irnos, por favor, ponga mucha atención. Se requiere de su apoyo para localizar a Reina Álvarez Reyes. Tiene 42 años. Ella fue vista por última vez en la colonia Francisco Villa del municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México. Vestía una blusa gris, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos. Como seña particular, tiene una cicatriz en la ceja. Si sabe algo, la ha visto, por favor, comuníquese al número que está apareciendo en este momento en su pantalla. Así cerramos el espacio informativo de este jueves. Mañana, fin de semana, le esperamos todo el equipo de Imagen Noticias. Ahorita quédense con mi querido Gustavo Adolfo Infante y su gran equipo. La mejor información de los espectáculos de primera mano. Buenas tardes, provecho.